yo les quiero hablar acerca del libro La fosa del... Hola, yo les quiero hablar acerca del libro La fosa de agua, desapariciones y feminicidios en el río de los Remedios, de Lidiet Carrión. Es un libro que me dejaron leerlo por una tarea a finales de enero. Y a principios de febrero yo ya tenía el libro y empecé a leerlo. Me sentí muy comprometida, no por la tarea, realmente el tema del que trata el libro me parece muy importante. Entonces, desde el principio hice todo lo posible por conseguirlo de la manera más pronta posible. Y pues bueno, este libro, pues como lo dice, habla acerca de las desapariciones y feminicidios en el río de los Remedios. Y me parece un libro bastante complejo, bastante difícil de leer. Me tardé pues mucho tiempo en leerlo a comparación de lo corto que es, porque creo que es un libro bastante difícil. Desde el primer momento en que yo lo tuve, empecé a leer el índice y me pareció bastante fuerte. Sobre todo hay una parte que dice piecitos, bracitos, huesitos. Ser penalista en Ecatepec. Te encontré. Dígale que está muerta. Más negras noticias. Así como usted disculpe si es su hija. Además que pues bastantes capítulos hablan acerca de niñas. Bueno, tiene el nombre de varias chicas, donde realmente se habla acerca de 10 feminicidios en específico y de la historia de estas niñas. Me parece... En verdad fue muy difícil. Yo lo estuve leyendo cada vez que regresaba de la escuela, de camino a casa lo iba leyendo y para mí era muy difícil. Al principio era como retomar la lectura en donde me había quedado y empezaba y recordaba el por qué había dejado de leerlo el día anterior y era muy difícil porque me sacó bastantes lágrimas, me causó muchísimo miedo, intriga y les repito, no es un libro nada fácil de leer, pero cuando lo empiezas a leer empiezas a ver historias de acerca de estas niñas al principio, de cómo desaparecen y te empiezas a pensar en qué más pasó, en realidad qué pasó con ellas, dónde están, cuál es su historia. Entonces te quedas con esa idea de que quiero saber más y sigues leyéndolo. Sí hubo varios puntos en los que yo dije suficiente por hoy, porque se me hizo muy fuerte, me costó muchísimo. Por otra parte, bueno, uniéndolo un poquito, yo lo leí pues ya hace un poquito más de un mes y pues me costó mucho hacer este video porque era algo que yo no quería hacer. Lo estuve dejando bastante tiempo porque realmente se me dificultaba mucho hablar acerca de este libro, porque las historias te llenan, te marcan, porque normalmente vemos números, normalmente vemos historias, pero cuando te empiezan a describir todo, empiezan te llevan a un punto en el cual no es una historia, no es una persona. Le ponen nombre, dan los nombres, te describen a la familia, te describen la situación y todo esto te hace saber que no es un número, que son personas, que son chicas, que son niñas, que sufrieron y vivieron todo esto. Entonces, cuando los ves, te das cuenta de cómo, pues estas niñas tienen familia, estas niñas tienen amigos, que, no sé,
te acercas tanto a este caso o a alguno de los casos y te das cuenta de muchas cosas. Te pones a pensar acerca de que pues realmente no es un número, es una persona, de qué pasó con ella, por qué pasó esto. Y te pones a analizar muchísimos puntos. Al menos a mí me marcaron muchísimas cosas. Para empezar, el prólogo me parece igual una de las cosas más fuertes de este libro. Desde la primera página, en verdad, desde la primera página te empiezan a hablar acerca de las víctimas perfectas, en donde una chica muera, que sea asesinada, que cometan feminicidio, dejan de lado todo, dejan de lado la situación de la chica, dejan de lado lo que sufrió, dejan de lado la vida. Y empiezan a decir, pero es que ella salía, pero es que ella hacía esto, pero es que ella hacía lo otro. Entonces, pues sí me parece muy fuerte, porque entonces nos dice cuál es la víctima perfecta. Porque para los medios y para la sociedad no importa que te hayan hecho, cómo te lo hayan hecho. Aquí lo que importa es lo que tú hiciste para que te ganaras esto. Y es porque pues son niñas, la mayoría son niñas de 13, 14 años, y las involucran con cárteles de drogas, con delincuencia armada, con distribución de estupefacientes. Y yo me pregunto, o sea, a final de cuentas, te marcan cómo es que alguien muere, cómo es que alguien la desaparecen, cómo es que se les hace tan fácil matar a una niña, en el punto en el que ella me servía porque ella era una fregona, porque ella era una chingona, pero ya no me sirve, deshazte de ella. Pero no solamente nos vamos a deshacer de ella, nos vamos a servir de ella para nuestro placer, para nuestro gusto, y ya después nos deshacemos de ella. En verdad, ¿cómo es que en México existen 11 casos de feminicidio diarios? Y aquí te muestran 10 casos investigados hasta cierto punto de profundidad, y te das cuenta del todo el trasfondo que existe en cada una de estas chicas. Y que, lo repito, es una persona que tiene padres, que tiene hermanos, que tiene familia, que tiene amigos, y que alguien venga y diga, ya no nos sirve, deshazte de ella, como si los cuerpos de las mujeres fueran desechables, inservibles, en que si en algún punto al patriarcado ya no le funciona, te puedes deshacer de ella y no va a pasar absolutamente nada. Y desgraciadamente con este libro me doy cuenta que sí son las cosas. Está muy claro con todas las investigaciones que se hacen. Pues en la mayoría hablan acerca de cómo se procedió legalmente, en donde iban y decían, es que mi hija está desaparecida, vengo a levantar la denuncia, y las respuestas de las autoridades eran las mismas siempre. De seguro está embarazada, de seguro se fue con el novio, al rato regresa y con un hijo. Y entra mucho el juego de tú como padre, qué te hace sentir, qué te hace pensar. Y muchas veces los padres, me imagino que supongo que saben cómo son sus hijos, y sí y no. Viene aquí el punto en el que el trasfondo de una chica que tiene 13, 14 años y está descubriendo el mundo y se involucra con personas equivocadas, que a final de cuentas ella considera sus amigos, y se involucra con ellos, y es como empieza a haber un enredadero de personas que a final de cuentas terminan con ella. Y viene el otro punto en el que pues los padres saben, y desde el principio, al menos en el caso de Bianca, que pues sabía que la madre de Bianca sabía que esa no era su hija,
Y si no es por, en la mayoría de los casos, o sea, realmente si no es por los padres, los casos no se solucionan, porque la policía jamás hace nada, jamás avanza. O sea, de los feminicidios en México es una parte mínima la que se descubre realmente qué pasó. Entonces, pues aquí es muy claro, son 10 casos que trae una enredadera de todo lo que está mal en la seguridad mexiquense, en este caso. Entonces, involucra, o sea, tan solo con Bianca, vivió mucho tiempo después de su secuestro. O sea, si la policía hubiera hecho caso desde el principio, si la policía en verdad hubiera actuado desde que se levantó el acta, pues creo que todas estas situaciones serían diferentes. Además, la forma tan sádica en la que atacan a estas chicas, la forma en la que te vuelves desechable cuando dejas de servir para alguien. En verdad creo que este libro me lastimó mucho, me, me causó mucho conflicto de emociones, porque hay una parte que me llamó muchísimo la atención en donde dice, sus amigas se dejaron de frecuentar, ahora ellas tienen 20 años y estudian en la universidad. Y yo no estoy muy alejada de esa edad, tengo 21, estudio en la universidad y me pongo a pensar en que esa chica somos todas y esa chica, no por hacer de menos este caso, porque no es así, porque gracias a Lidia alguien le está dando voz a estas familias, a estas chicas. Por otra parte, te pone a pensar en que no son personas que están alejadas de ti, no son personas que conociste, sin embargo son personas con las que compartes mucho. Eres mujer, tienes 20 años, tienes amigos, tienes familia y estudias. O sea, y realmente cuando tienes 13, 14 años, bueno, más bien jamás imaginas que eso va a pasar contigo, que en eso va a acabar tu vida y que pues de los amigos en los que confías van a ser capaces de hacerte algo así, ¿no? Y por otra parte, hubo un punto que también me llamó muchísimo la atención, casi al final, en la página 193, donde dice, no son enfermos excepcionales, son solo hijos del patriarcado. Y esta parte me llama mucho la atención porque muchas veces escuché un discurso similar en donde decían, es que no, las personas que hacen esto no son monstruos, no son, no se deben enaltecer, son personas simples, comunes, que crecieron con una ideología y que en verdad ven a los cuerpos de las mujeres como reciclables, como cuerpos hechos para satisfacer necesidades de los hombres y que cuando dejan de servir deben ser desechados. Entonces, en general, todo el libro me pareció muy impactante porque lo que les decía es que le dan nombre a esos rostros, le dan historia y le dan contexto a todas esas cifras, porque aquí son solo 10 casos de los 11 que existen diariamente en México. Y debemos dejar de verlos como eso, como cifras, y empezar a verlos como chicas, como personas, como mujeres que comparten una vida, porque pues son cosas reales. Al leer este libro, pues son lugares que yo no frecuento, también soy del Estado de México y no frecuento, sin embargo sí he pasado, y el hecho de que sea un libro te aleja un poco de lo real. Y cuando menciona estos lugares, te traen de nuevo a la realidad, en lugares que existen, personas que existen, algo que sucedió.
mientras tú estabas en este mundo haciendo, yo le echo, pues, cuando fue la situación de Bianca, yo estaba en la secundaria, entonces me pongo a preguntar, mientras yo estaba, pues, tranquila, no sé, festejando mi graduación, había una niña que no lo estaba haciendo. Mientras yo estaba haciendo esto, había otra chica que tampoco. Y me causa muchísimo conflicto todo esto porque es empezar a darles nombres a las personas, a los números y a las cifras. Por otra parte, hay otro punto que también me gusta la manera en que está redactado, igual me llama bastante la atención. Y es... A ver, un segundo. Es el de Mariana Elizabeth, de 18 años. Voy a ser piloto, quiero volar. Me llama mucho la atención una pequeña entrevista que tuvo su mamá con un agente que fue a verificar el lugar donde vivía Mariana, donde le preguntan: señora, ¿sabe si su hija tiene relaciones sexuales con su novio? Señora, es que parece ser que su hija ha llegado a fumar marihuana. Si su hija fuera tan buena, la tendríamos que buscar en las iglesias. Este tipo de cosas te traen un revuelo en la mente porque dices, como, ¿por qué el hecho de tener relaciones sexuales influye en la investigación? ¿Por qué si alguien fuma marihuana influye en la investigación? Y en el mundo existen muchísimas personas buenas que en su vida han pisado una iglesia. Entonces, habla acerca de todos los fallos que existen en la seguridad en México, porque ¿cómo es posible que a una madre que acaba de perder a su hija, que no sabe dónde está, que lo último que supo es que fue a hacer tarea y no la encuentran, no saben dónde está, quién sabe qué le haya pasado, y le preguntan este tipo de cosas? Y debemos de quitarnos esa idea de la chica buena o la chica mala, porque al final de cuentas somos mujeres y somos libres de hacer con nuestros cuerpos lo que queremos, lo que deseamos, y dejar de lado todos esos tabúes, donde dicen que tener relaciones sexuales si eres mujer está mal. En México el fumar marihuana es ilegal. Sin embargo, por fumar marihuana mereces ser maltratada, ser golpeada, ser asesinada de la manera más brutal posible. Y no, si fueras tan buena no te buscarían en una iglesia, porque las iglesias están llenas de pedófilos, las iglesias están llenas de violadores, las iglesias están llenas de escorias, y que porque no hagas las cosas que la sociedad ve como buenas, no quiere decir que no eres una buena persona, que no mereces ser buscada o que simplemente mereces todo lo que te hacen. Y pues aquí los feminicidios son 10 historias. Y en verdad recalco mucho este dato porque gracias a Lidia Carrión, alguien dio a conocer la historia de estas niñas. Alguien dijo qué pasó con estas niñas. Porque yo creo que no es algo de lo que estamos conscientes. No es como que diario nos levantamos a ver ahora qué chica mataron. No es como que sepamos la historia de todas y cada una de las mujeres que mueren a diario en México. Y es una forma de acercarte un poquito a la realidad. Y es difícil, porque es muy difícil. Porque vuelvo a lo de las cifras, porque lo vemos como algo muy lejano. Lo vemos como de hoy fueron otras 10 mujeres.
otras 10 mujeres que no conozco, otras 10 mujeres que pues realmente no impactan en mi vida. Y con esto te das cuenta que pues realmente esas 10 mujeres pues estaban bien, eran 10 mujeres que tenían una vida, eran 10 mujeres que tenían sueños y que los hijos del patriarcado no las dejaron seguir. Es donde ponen en duda acerca del valor de la mujer, donde te das cuenta qué tan fácil es deshacerte de una mujer, qué tan fácil es deshacer una familia completa, qué tan fácil